Nos encontramos a esta hora de la mañana con el escritor, periodista y abogado Humberto Jara Flores, ¿no? A quien le damos la bienvenida. Está aquí en Cajamarca. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Durante muchos años el trabajo periodístico no me permitía, pero luego, empezando la década del 2000, me interesó mucho el periodismo de investigación porque permite utilizar herramientas literarias para contar historias verdaderas. Y además empecé a notar que el periodismo, la prensa cotidiana, tergiversaba mucho nuestra historia reciente. Daban informaciones parciales, daban informaciones sesgadas y se estaba perdiendo lo que era nuestra historia reciente. Y eso me motivó a empezar a escribir libros de investigación sobre temas que el Perú había vivido en los últimos años, ¿no? A ver, yo lo que noto en el periodismo nacional, específicamente los grandes medios en Lima, es que utilizan como fuente, primero no investigan, utilizan suposiciones, utilizan rumores y muchos utilizan el chisme como información. Entonces es una manera de pervertir el periodismo, porque si algo tiene de característico el periodismo es que se investiga, se pregunta, se indaga, se averigua y una vez que se ha cumplido con ese trabajo se da la información. Pero si alguien va a empezar a tomar lo que es un rumor, dicen, la suposición y finalmente el chisme porque alguien lo dijo, eso no es periodismo. Y esa es la razón por la que el nivel del periodismo peruano está muy bajo. Uno ve los diarios nuestros y no son diarios que comparativamente con diarios de otros países puedan ser considerados buenos diarios. Los programas dominicales que antes tenían mucha audiencia, hoy tienen una bajísima audiencia, y eso es porque la gente se da cuenta. El peruano percibe muy bien. Como hemos tenido una historia muy convulsa, el ciudadano peruano ha sabido desarrollar una manera de formarse opinión. Entonces se da cuenta de lo que ocurre, ¿no? ¿Tú crees que hoy con los medios virtuales se ha tergiversado un poco el trabajo del periodista? Porque se lo utiliza mal estas plataformas. Yo lo vería en dos niveles. Hay un nivel en el periodismo virtual de gente que se cree periodista, que improvisa ser periodista, que hoy día cualquiera que agarra un teléfono móvil y empieza a grabar ya se cree periodista, agarra, pone un blog o lo que fuere y dispara lo que sea. Creo que esa es una manera absolutamente absurda. Ahora, tampoco crecen mucho porque la gente se da cuenta y el que no sabe hacer periodismo, pues lo va a hacer mal. La ventaja sí de los medios virtuales es que es una ventana de libertad para quienes quieren hacer periodismo en serio, porque todo aquello que, por ejemplo, los medios tradicionales no quieren publicar, sí se puede hacer a través de los portales web. Y ahí sí hay una gran ventaja y una gran virtud. Hay muchos jóvenes que están entrando a este mundo del periodismo. ¿Se encuentra alguna diferencia con los periodistas de data anterior? Yo veo en algunos portales que los periodistas jóvenes están intentando hacer periodismo respetando las reglas que tiene el periodismo. Entonces hay algunos portales que están ingresando en la investigación o en dar información más o menos acertada o lo que fuera. Habrá que ver qué ocurre, recién está iniciando, pero para los jóvenes periodistas, el hecho de que existan los medios virtuales les da la oportunidad de hacer periodismo respetando las reglas del periodismo, siendo serios en la información que publican, o simplemente van a terminar cayendo en el periodismo tradicional. ¿Tú crees que los periodistas siempre se están cogiendo de algún político para poder trabajar, para poder tener el tema de la publicidad? Porque claro, en el Perú y más, por ejemplo, acá en las provincias,
se vive un poco de la publicidad, más no de un sueldo que puedas tener de un medio de comunicación. A ver, lo que menciona nos lleva a un fenómeno muy terrible, no solo en provincias, sino en Lima. Si nos fijamos en Lima, no existen empresarios periodísticos, porque el empresario periodístico tendría que preocuparse por tener buenos periodistas bien remunerados. Todos los que tienen medios de comunicación pagan mal a los periodistas. Entonces, a esas personas no se les puede llamar empresarios periodísticos, porque no están respetando a su personal ni a ni a su gente. Y eso está llevando a que los políticos o algunos empresarios empiezan a utilizar al periodismo para lograr ventajas. Entonces les otorgan aquellos ingresos que no pueden conseguir porque la empresa no se los paga o porque no hay publicidad, y empiezan la utilización política o empresarial del periodismo. Ese es un gran problema que se está viviendo no solo en el Perú, sino en distintos países. Y eso explica en parte la crisis del periodismo. Dentro de todo el backup de libros que tienes, ¿cuál es el libro que más réditos o que más placeres te ha dado escribirlo? A ver, de alguna manera uno le tiene cariño a todos los libros que he escrito porque significan un esfuerzo, significan muchas horas de trabajo solitario haciéndolos y muchos meses obteniendo toda la información. Sin embargo, si tuviese que hacer digamos, alguna escala de ellos, Ojo por Ojo es un libro que para mí significa mucho porque es una investigación que tuve que realizar en una coyuntura personal difícil. Fue el primer libro de investigación que publiqué y que tuvo mucho éxito, que me significó muchos riesgos personales, el poder encontrar toda la investigación. Sirvió para remontar muchas críticas absurdas que cierta gente con intereses particulares hacía. Y es un libro que a lo largo de los años, desde el año 2003, se sigue manteniendo vigente con lectores. Y fue un libro cuyo debut marcó algo que a mí me parecía increíble, que se vendieron 25.000 ejemplares. Entonces, claro, está entre los que recuerdo bastante. Pero también yo mencionaría Secretos del Túnel, porque es una historia que me costó mucho trabajarla y porque es una historia impresionante de cómo pueden sobrevivir 72 rehenes durante 126 días en condiciones duras frente a un grupo terrorista. Y finalmente Abimael Guzmán. El libro se llama Abimael, Sendero del Terror, porque es un libro en el cual yo quería explicar una historia que nadie había contado en el Perú. ¿Quién era Guzmán? ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió? ¿Por qué existió esa persona que le causó tanto daño a nuestro país? Muchos periodistas en esta época te colocaban como el amigo íntimo de Vladimiro Montesinos y ese tipo de cosas. Pero en una de las entrevistas que he podido observar, el libro es reconocido porque de alguna u otra manera ha servido para que toda esa cúpula caiga, ¿no? Entonces es un poco... no sé cómo explicarlo, una Sí, cosa sí, entiendo. diferente, ¿no? O sea, Yo de esa época siempre me río y siempre digo que tengo derecho a tener sorna hacia esa gente. Primero, en su momento yo nunca le respondí, porque yo soy de los que piensa que la estupidez no se responde. Uno puede responder algo que tenga algún sentido, pero no la estupidez, porque simplemente no hay cómo responderla. Entonces esa fue toda una época en la que ciertos tipos a los que yo calificaba básicamente como sicarios de un empresario periodístico llamado Baruch Hipcher, empezaron a atacarme a mí porque yo investigaba los problemas que ellos tenían con el gobierno de Toledo, los negociados que hacían. Entonces lo que hacen es inventarte una historia tratando de decir este señor era fujimorista, era montesinista.
pero la mejor respuesta la da uno con los hechos. Entonces, primero ese libro lo que demostró es la historia que querían esconder precisamente Fujimori y Montesinos, que era la del Grupo Colina. Y luego, 3 años después de publicado el libro, fue esa investigación la que permitió la extradición de Fujimori desde Chile, y fui yo el testigo principal en el juicio que llevó a prisión a Fujimori y Montesinos. Entonces, yo me río por eso de todos los que hablaban esas sandeces, porque al final le digo, ¿quién hizo posible que estén, cómo va a ser posible que un fujimorista y simpatizante Montesinos los lleve a prisión? No tiene ningún sentido. ¿Hay alguna diferencia entre el libro Ojo por Ojo y Abimael Guzmán? Porque son dos cúpulas que en algún momento, como historiadores, podemos decir que han estado casi al mismo nivel de sanguinarios, ¿no? Entonces, en el libro, ¿hay alguna diferencia que se pueda notar de este trabajo? Sí, si bien son dos historias que confluyen, ¿no? Porque de un lado está el aparato estatal militar que hicieron Fujimori y Montesinos para supuestamente combatir al terrorismo con métodos irracionales y fuera del respeto a normas básicas. Del otro lado está la historia de Abimael Guzmán. En ese sentido confluyen, pero la gran diferencia está en la manera muy sanguinaria, brutal y salvaje de Abimael Guzmán. Creo que Sendero Luminoso condensa la brutalidad, el salvajismo más grande en manos de un puñado de fanáticos. La gran diferencia está en que Guzmán era un fanático que pensaba que ciertos conceptos del comunismo que ya en el mundo habían decaído y que ya no existían, él los podía llevar adelante. También hay un ámbito en el cual todavía no se ha estudiado lo suficiente, es que Abimael Guzmán, hay un lado psiquiátrico de él que no se ha estudiado. Era un psicópata, porque alguien que está pensando en que asesinar a puñaladas a mujeres embarazadas o utilizar niños con cartuchos de dinamita para volarlos es una forma de hacer una revolución, realmente ingresa en una mente psicópata, ¿no? Entonces, sí, son dos historias, el Grupo Colina y todos de la violencia militar, y está la violencia senderista, que fue mucho más dañina y terrible. Para Humberto Jara, hablando históricamente, en las escuelas o en los colegios no se conoce mucho de la historia de los 80, ¿no? Y parte de los 90. ¿Le gustaría a Humberto Jara que sus libros sean parte de la parte educativa? Porque Sí, ayudaría mucho, ¿no? por supuesto, porque, a ver, yo siempre he creído una frase de un importante periodista norteamericano, dice, los periodistas construimos la primera versión de la historia. Cuando yo me puse a hacer estos libros que relatan la historia reciente, es porque el periodismo le estaba tergiversando. Este esfuerzo de investigación que ha realizado permite que los más jóvenes puedan enterarse y decir y conocer qué ocurrió en nuestro país desde los 80s. En ese sentido, tengo la suerte de que algunos profesores en algunos colegios, ellos por motu propio ponen a leer mis libros a sus alumnos. Pero no es esta una decisión a nivel del Ministerio de Educación, que yo creo que sí servirían. O sea, Ojo por Ojo, Secreto del Túnel y Abimael son libros que para un chico del 5º año de secundaria le permite enterarse de lo que ocurrió en el país en los 80. Yo en ese sentido sí agradezco a los profesores que por propia iniciativa hacen que sus alumnos los lean, ¿no? Cuando tú te vas a este tipo de ferias, como por ejemplo acá en Cajamarca, y ves que las personas o los jóvenes, porque claro, no somos muy asiduos lectores, pero leen el libro o conversan contigo
de cómo ha confluido esto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú? Sí, no, yo claro, me siento muy contento. En primer lugar, yo a las ferias del libro que se hacen en provincia asisto siempre, porque creo que es una obligación. Hay gente que cree que está como concediendo, ¿no? Para mí es una obligación. ¿Por qué? Porque si hay quienes están haciendo un esfuerzo por la cultura en las provincias, uno está obligado a contribuir con eso. En ese sentido, a mí me alegra mucho. Ayer estuve en la feria, la organización, el interés que tienen, cómo están trabajando en equipo distintas entidades y la calidez con la que lo hacen, hace que esta sea una feria realmente valiosa. Y ver que allí haya jóvenes que les interesan mis libros, eso significa para mí como el sentir que me están recompensando el esfuerzo que yo he realizado. Porque cuando yo me puse a escribir quería, bueno, que lo lea todo el que quisiera, pero yo siempre ponía un énfasis en que quiero que esto lo lean los jóvenes para que puedan conocer la historia que no lograron vivir. El Perú está lamentablemente en los últimos años corroído por la corrupción en todos sus niveles, en el nivel político, en el nivel empresarial, en las entidades, en los gobiernos locales, regionales, y también esa corrupción ha llegado al fútbol. Lamentablemente, la corrupción ha sido como un mal que ha arrasado con todos los estamentos de nuestro país. Si bien eso es lamentable, también creo que nos da la oportunidad de denunciar todo y poder reconstruir. Pero en el fútbol ha estado presente. No en vano el señor Edwin Oviedo, que se logró parapetar, enmascarar detrás de el éxito futbolístico de ir al Mundial, porque al Mundial no nos llevó Oviedo, nos llevó Gareca y los 22 jugadores que estaban ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa corrupción que se ha dado a nivel dirigencial ha estado presente en los últimos años, pero hemos logrado, por suerte, que esté Oviedo en la cárcel y que ahora el que lo ha sucedido, esperemos que también sea retirado y que el fútbol pueda recuperarse y dejar de lado esto. Eh, Cuando haces un cambio del político al futbolístico, ¿cómo te sientes tú hacer el libro Camino a Rusia? El trabajo que se hizo minucioso de este camino a Rusia, de cómo se llegó. Sí. No, a mí primero que el fútbol siempre me ha gustado desde niño. Yo soy un fanático del fútbol. Pero además es escribir sobre... A ver, algunos me dicen, ¿por qué has escrito de política y ahora te pasaste al fútbol? Y yo les digo, porque el fútbol es un fenómeno social importantísimo. El fútbol es un fenómeno social superior a la política. Y en ese sentido era importante, era muy interesante y valía la pena poder contar esa historia. Creo que la historia que relata mi libro El Camino a Rusia es una historia que incluso va más allá del fútbol, porque es una historia donde contamos el éxito futbolístico, cómo logramos ir a un mundial después de 36 años. Pero detrás de eso está la recuperación de la identidad, del orgullo de sentirnos peruanos, de volver a sentirnos peruanos. Y eso tiene un gran valor. Entonces, para mí, Camino a Rusia es, en una parte, una historia de fútbol, porque cuenta una hazaña futbolística, pero es el relato de cómo los peruanos nos reconciliamos con nuestra identidad, con nuestro orgullo de decir soy peruano, con volver a vestir nuestra camiseta y saber que podemos conseguir éxito siendo peruanos. Pero Humberto Jara no se queda solamente en los libros. ¿Cómo llevarlo del libro a la realidad para que la gente Sí. lo pueda ver? Sí, eso tiene que ver con la afición mía al cine. A mí siempre, yo creo que he sido educado gracias a que mi madre me permitió conocer los libros, el cine y la música.
Y creo que ahí es donde una persona puede tener una formación valiosa que yo agradezco mucho. Yo creía que el fenómeno de los hinchas peruanos yendo a un mundial, trasladándose desde todas las ciudades del Perú y los que vivían en el extranjero desde todos los rincones del mundo a un país tan lejano como Rusia, valía la pena testimoniarlo no solamente en lo escrito, sino también de manera visual. Y para eso la posibilidad que teníamos era la de realizar un documental. Entonces la idea fue, contemos en todo lo que los hinchas peruanos van a vivir o vivieron durante el Mundial de Rusia. Que eso pueda quedar como un testimonio histórico en imágenes, que no solo quede en las páginas de un libro, sino que cualquier niño o adolescente a futuro se pregunte y diga, ¿y cómo fue eso del Mundial? Que fueron 40.000 peruanos y esa era la idea de poner en las imágenes. Ahora, ha sido algo muy laborioso, ha sido algo bastante complicado, no solo de trabajar allá en Rusia, sino también todo el proceso de edición, porque el proceso de edición ha sido muy laborioso porque teníamos que utilizar todo tipo de material que estaba a nuestro alcance. En ese sentido, yo he trabajado junto a alguien que es cajamarquino, que es Lenin Díaz, que es el productor con el que yo trabajo y que en materia audiovisual es uno de los profesionales más calificados que hay. Y eso ha permitido también que el documental, que fue hecho casi con retazos, si se quiere, haya tenido una narrativa que es bastante atractiva, por lo menos por lo que dicen todos aquellos que lo han visto. Después de este documental, ¿qué sigue? Ah, Hay más documentales porque, claro, hay mucho material por explotar, sí. ¿no? ¿Hay algún otro documental que está en mente? O sea, deseos hay. El problema con eso es la financiación, porque digamos, en la parte cuando de escribir, uno tiene la posibilidad de ser uno mismo el que lo hace. Trabajar un documental ya implica tener un equipo, tener cámaras, la edición, todo eso. Ideas hay, posibilidades hay muchas historias que se están quedando y no me refiero únicamente al fútbol. Y yo estoy investigando para otros libros, otros materiales y ahí hay una riqueza para poder hacer documental. Pero bueno, eso depende siempre de un país en el cual a la cultura mucho apoyo no se le da. Pero vamos a ver, de repente aparece alguien y podemos trabajar otras cosas. Siempre va a trabajar con Lenin. Sí, 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 venimos trabajando. De todos los trabajos que has venido realizando, de todo el trabajo de investigación que tienes en tu haber como periodista, ¿cuál crees que ha sido el peor presidente que hemos tenido a nivel del Perú? Uno a veces cree haber hecho ya su ranking y siempre termina siendo variado. Pero yo diría, Alan García en su primer gobierno, porque llevó a la quiebra al país, porque nos hundió en la hiperinflación y dejó que el terrorismo se enseñoree. Y creo que el segundo peor presidente es el actual, Vizcarra, por una razón, porque eh, uno no puede dejar de lado la economía de un país. Eso es como un padre de familia que se atreve a tener una familia y se olvida del sustento de los hijos. Así de pésimo, de cuestionable, es lo que hace un presidente que en lugar de entender que es incapaz, que llegó a un cargo que ni él mismo había pensado, y esa incapacidad la lleva a tal extremo que se quiere olvidar de la economía, esa es una actitud realmente pésima y que la historia lo juzgará, pero que le hace muchísimo daño al país. Todos los países siempre tienen que tener como punto principal la economía. Y hoy tenemos un presidente que cree que la economía no existe
únicamente da discursos, parece un turista viajando por todo el país con el dinero de los peruanos y no hace absolutamente nada. Muy bien, Humberto, en verdad muchas gracias por estar en Buzón Alternativo y de alguna manera conversar un poco del trabajo que has venido realizando y que seguramente va a continuar. ¿Y cuál es el mensaje que le puedes dar al joven que estudia esta carrera y que a veces cree que no es bien remunerada? El periodismo, más que mensaje, es un poco la reflexión que uno pueda tener. Yo creo que quien quiera ejercer el periodismo en el Perú tiene que pensar siempre en un trabajo alternativo. Porque como no existen empresarios periodísticos, el periodista siempre va a estar mal remunerado. En realidad el periodismo es una pasión porque a uno le gusta la información, transmitiendo esas cosas, estar viendo qué es lo que pasa en el mundo, en su comunidad y en todo. En ese sentido es un poco como el historiador incipiente que está queriendo contar lo que está ocurriendo y es una carrera valiosa. Lamentablemente, en términos de remuneración, uno siempre creo que tiene que pensar en ver qué otra alternativa puede tener. Por eso que yo a veces recomiendo estudiar una carrera que no sea periodismo. El periodismo se aprende leyendo, el periodismo se aprende escribiendo y el periodismo se aprende en los hechos, en la práctica. Es mejor tener cultura porque una persona con cultura va a poder desarrollar cualquier actividad en la que quiera desarrollarse. Si quiere ser periodista, la cultura le va a servir para hacer periodismo. Pero si puede proveerse de otra herramienta profesional, mejor, porque de pronto se dará el autosubsidio para poder ser periodista sin tener que estar recurriendo a otras cosas. Muy bien, muchas gracias Humberto por habernos acogido, darnos todo este tiempo y para compartir y saber un poco más de tu trayectoria y el trabajo que vienes realizando. Muchas gracias. No, las gracias a ustedes y venir a Cajamarca es sentirse en una ciudad con mucha historia, pero sobre todo con la calidez de su gente. Y eso para mí es algo realmente muy especial. Muchas gracias a ustedes.